les va a servir, ¿no? Para que comprendan. Se me escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, para que se comprenda básicamente el contexto de lo que es anestesiología y los medicamentos que más o menos utilizamos dentro de ellos, ¿no? Entonces, voy a compartir. A ver, les he mandado ya la exposición para que la tengan. Un segundito. No sé por qué. Ahí está. No sé por qué no puedo ver. A ver, un segundito, no sé qué pasa. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí ven la exposición, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Ya está, vamos a empezar. Eh, para continuar lo que les había dicho, ¿no? Ya todos entendemos la anestesia consiste en todo una situación que se llama perioperatoria, ¿no? Que comprende la preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Para la parte intraoperatoria es vital la preoperatoria y la posoperatoria, pero sobre todo la preoperatoria porque permite que nosotros podamos, a ver, ¿ven ustedes? ¿Ven la exposición, no? ¿O no está avanzando, creo? Doctor, solo se ve la primera diapositiva. Eso es lo que estoy viendo yo. Sí, no está avanzando, doctor. ¿Podría hacer clic donde sale como un librito con hojas abiertas en la parte inferior derecha? ¿Ahí? Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ya, chévere, entonces. Ahora sí. A ver, ¿dónde estamos? Vamos más atrás. Ya, les comentaba eso, ¿no? Que la anestesia era en sí todos esos tiempos y que era importante el preoperatorio y posoperatorio para el intraoperatorio. Entonces, el preoperatorio básicamente nos permite a nosotros hacer un plan anestésico, como hemos visto en la parte práctica. Y ese plan anestésico nos hace identificar patologías previas del paciente y su probable tratamiento o estabilización, ¿no? También habíamos hablado de que habían dos tipos de anestesia. Una era ¿qué pasa? Una era ¿cómo se llama? La anestesia regional y general, ¿no? En la anestesia general teníamos en el intraoperatorio lo que era la inducción, el mantenimiento y la educción, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar con la inducción necesitamos controlar las patologías previas, ¿no? Por ejemplo, un diabético que tenga la glucosa, que en el preoperatorio, en MOPRI, haya aparentemente estado estable, pero al momento de entrar a sala, la glucosa se le ha elevado. Por el estrés, puede ser por cualquier motivo, ¿no? Por algún medicamento, por alguna situación. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de controlar esa glucosa. Entonces, para eso muchas veces podemos echar mano
al manejo de la insulina, ¿no? La insulina rápida. O en su defecto, ¿no? El paciente está entrando a sala y está con mucho estrés y se eleva su presión. Entonces, nosotros podemos manejar la presión, el estrés, utilizando hipnóticos, perdón, o benzodiazepinas para controlar al paciente, ¿no? Como les había dicho, la idea era de que el paciente entre totalmente relajado, totalmente tranquilo a la sala de operaciones. No sé qué pasa. Ha entrado un virus, creo, en mi computadora. ¿Se ven las cosas que salen o solamente la pantalla normal nomás? Solamente la pantalla normal, doctor. Ya, chévere. Entonces no me voy a preocupar por esos anuncios que salen de ofertas, porque está bajando artículos de páginas y parece que en una de esas me ha entrado todo tipo de virus. Pero bueno, ya lo solucionaré. Continuamos. Entonces, todos esos medicamentos que nosotros utilizamos para que el paciente entre adecuadamente a sala se llama medicamentos coactivos, también se le llama medicamentos que ayudan a que el paciente entre controlado, ¿no? Entonces, estos coadyuvantes, estos medicamentos coadyuvantes, tienen que ser administrados antes de la cirugía. Por ejemplo, estamos hablando de los medicamentos que son para manejo del dolor de náuseas y vómitos, por ejemplo, ¿no? La ranitidina, los antibióticos para evitar infecciones, ¿no? Sobre todo cuando utilizas prótesis, todos esos son coadyuvantes. Y por su mecanismo de acción deberían de entrar antes, ¿no? El objetivo básicamente de esto, vamos a ampliar en esta medida que vamos avanzando, es controlar la secreción gástrica, la acidez, porque ustedes saben que mientras más ácido, más lesión hay y más el pronóstico se ensobrece bastante, ¿no? Las lesiones que producen un síndrome aspirativo, broncoaspirativo, son graves cuando el pH es alto, ¿no? Cuando en cambio es bajo, hay mejores resultados en la respuesta al tratamiento. Entonces, eso es coadyuvantes, ¿ya? En el momento de la inducción, en el momento de la anestesia, también podemos utilizar coadyuvantes. Como les decía a los compañeros en la mañana, hay escuelas, ¿no?, a nivel internacional donde para evitar los efectos colaterales de medicamentos, puedes utilizar coadyuvantes para la inducción, ¿no? Desde el óxido nitroso, ¿no?, que hemos dicho, el gas de la risa, ¿no?, que utilizas en concentraciones con los inhalatorios, ¿no?, que te ayudan a poner la vía periférica, que al paciente lo mantienen en una euforia, ¿no? Por eso se le dice gas de la risa. Y que aunados con cualquiera de los hipnóticos pueden potenciar su acción y disminuir sus efectos colaterales, ¿no? La ketamina también es utilizada, ¿no?, a dosis bajas en algunos pacientes. La desmedetomidina, ¿no?, que también se puede utilizar. En sí lo que quiero que entiendan es que estos medicamentos coadyuvantes, como su nombre dice, pues ayudan, ¿no?, a que todo salga bien en la anestesia, y son múltiples en sí, ¿no? Son múltiples. Hablar de coadyuvantes, de los que les estoy diciendo ahorita, es antibióticos, es todo un mundo, ¿no? Entonces, es imposible. Pero lo que sí se trata de este tema en sí, básicamente es de náuseas y vómitos, dolor posoperatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en sí estos son los más frecuentes, ¿no? Vamos a hablar más adelante. Para seguir con esto, complementaremos lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Que la anestesia general se funda en 3 pilares, ¿no? Estos 3 pilares son los hipnóticos, los opioides y los relajantes. Los hipnóticos ya habíamos hablado, ¿no? Los hipnóticos, el tiopental, el propofol, sí es un medicamento que sí tenemos que tenerlo en cuenta porque es el que más se usa, ¿no?, en la actualidad. Incluso hay una corriente que utiliza la anestesia general endovenosa, ¿no?, total endovenosa, TIVA, conocida, o
en su variante TCI, que la diferencia es que la TCI es por cálculos matemáticos, ¿no? Target se llama, es un programa que tú le das datos del paciente, edad, sexo, peso, talla, y él calcula por cálculos matemáticos, te da una velocidad de infusión con el objetivo de llegar a una concentración al nivel donde tú quieres, ¿no? Sitio efecto se llama, ¿no? Generalmente es el cerebro. Entonces, eso se hace por los estudios todos, hay varios esquemas, ¿no? Schneider, March, hay varios modelos farmacológicos que utilizan como principal agente inductor el propofol. ¿Y por qué utilizan el propofol como agente? Por sus cualidades que tiene, ¿no? Es de inicio rápido. Como vemos acá, a los 30 minutos, ¿no? Ustedes han visto, mucho depende de la velocidad de infusión de la dosis, ¿no? Entonces, en bolos, en manejos de bolos de propofol, uno puede llegar a la inconsciencia en forma rápida. En 20 segundos ya el paciente está inconsciente. Pero a esa velocidad también los efectos colaterales se presentan con más frecuencia, ¿no? Hipotensión, bradicardia y hasta muerte. Entonces, por eso, lo ideal es administrar en forma lenta. ¿Ya? Hay esquemas para administrar eso, sobre todo en lo que es anestesia por endovenosa total portiva. Ahí se utiliza esquemas continuos, esquemas escalonados, hay varios esquemas, ¿no? Que lo que hacen es infundir el producto en un tiempo para llegar a la inconsciencia. La diferencia es abismal, como han visto los compañeros que han rotado con nosotros, ¿no? Que han tenido oportunidad de ver TIVA o ver la inducción lenta. Uno, por ejemplo, el cálculo para dosis es de 2 a 3 miligramos por kilo, ¿no? Significa que un paciente de unos 70 kilos debe recibir 140 miligramos, ¿no? Pero si tú administras en forma lenta, como hemos visto en la mañana, con 8 o 10 ya está inconsciente el paciente, ¿no? Pero con este TIVA o con este TCI, con 40 miligramos ya el paciente llega a la inconsciencia. Entonces, dense cuenta la diferencia, ¿no? Cuando uno utiliza TIVA, que es la anestesia que se está proponiendo, ¿no? Con más ahínco y que se está demostrando que es más eficaz, se utiliza pues en infusión el propofol, ¿no? Ayudado con un relajante y con un opioide también. Tú eliges también. Vamos a ver que el opioide ideal para esa técnica es el remifentanilo, ¿no? Por su metabolismo de Hartmann que tiene. Y otra cosa del propofol es que también, así como se entra y rápido, también tiene una curva ascendente, que su pico es a los 2 minutos a 5 minutos, depende de la velocidad de infusión, y se mantiene por 10 minutos como meseta, y de ahí tiende a bajar. ¿Ya? Otra característica que les he dicho que en la mañana también es que este medicamento, por sus cualidades lipofílicas, también se distribuye en los compartimentos, ¿no? Entonces, mientras más tiempo tú lo tengas al paciente con este tipo de medicamento, el paciente tiene más probabilidades de que el medicamento pase al tejido lipídico, y después, cuando tú cortas la infusión, regrese del tejido al torrente sanguíneo. Entonces, eso significa que tu paciente, mientras más tiempo esté con anestesia endovenosa, más va a demorar en despertar, ¿no? Entonces, tú tienes que conocer eso y calcular de acuerdo a los requerimientos que quieras. Puedes suspender, por ejemplo, 10 minutos antes de que termine la cirugía, o 20 minutos antes, o media hora antes, depende del tiempo, ¿no? Y mantenerlos con opioides que sean, pues, que te aseguren que no sienta dolor, que el paciente esté controlado, que vamos a ver después, vamos a ir avanzando y van a ir comprendiendo eso, ¿no? Otra cosa importante con el propofol es esto que ven en la pantalla, ¿no? Estos pacientes, el propofol tiene una cualidad que conserva la actividad neuronal. Entonces, habrán visto ustedes en sala, hay unos dispositivos para ver la actividad neuronal que se llama BIS, ¿no es cierto? Este BIS se funda en las ondas
que da el propofol cuando se utiliza y que puedes tú observar y identificar, ¿no? Ahí ven en el cuadrito donde se ve las ondas normales, ¿no? Cuando un paciente está despierto, se ven unas ondas beta y gamma, ¿no? A medida que va profundizando, las ondas se van haciendo cada vez más gruesas, ¿no? Y esas ondas más gruesas son más lentas, son las ondas alfa, ya es el tiempo donde ya es un tiempo quirúrgico, ¿no? En el BIS oscila de 40 a 60, ¿no? Ese es el tiempo. Pero esto está en relación a los tres pilares, ¿no? Buena relajación, buena cama analgésica, ¿no? Que estamos hablando del opioide. Pero ya está en un grado de inconsciencia que uno puede operar. Miren que es el D, ¿no? Que aparece en el cuadro. Y hasta llegar a la inconsciencia total donde hay un trazado isoeléctrico, ¿no? Donde se dice de que ya no hay actividad cerebral. Y este punto es una emergencia porque significa que la neurona pierde su actividad, y si esta neurona tiene algún daño o el paciente está inestable o hay algún problema de sangrado, cualquier cosa que pueda afectar la irrigación cerebral, esa neurona se va a morir, ¿no? Se va a lesionar tanto que como ustedes saben, la neurona pues tiene eso de apoptosis, ¿no? Muerte programada, que va a ir a la isquemia y a la necrosis y a la muerte, ¿no? Entonces, por eso es una emergencia. Y ese BIS nos ayuda a identificar esto, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, un trazado lineal, lo primero que tenemos que hacer es cortar todo tipo de infusión, ¿no? Sea inhalatoria, sea propofol, cualquiera de ellos, ¿no? Y observar hasta que retorne a la D, que es la ideal, ¿no? Y una vez que esté ahí, ya comenzar otra vez a infundir, ¿no? Entonces es una emergencia, ¿ya? Entonces, como está ahí en el cuadrito, hay diferentes características, ¿no? En cada onda. Y ese es el principio del BIS, ¿no? Y como ustedes entenderán, el BIS pues, es un dispositivo revolucionario, ¿no? Porque eso te garantiza que la persona que está siendo operada no tenga ningún tipo de daño, ¿no? Sobre todo a nivel cerebral. Si tú manejas tu paciente durante todo el acto quirúrgico en 40 y 60, ¿no? En 50, 42, en ese rango, lo despiertas, el paciente tiene que salir totalmente despierto, ¿no? Y por más que la cirugía haya sido complicada, ¿no? Por decirles, hoy día en la tarde hemos operado a un paciente con una obstrucción intestinal, tenía 75 años, cáncer terminal, descompensado, pero se le ha manejado así con el BIS y en esos rangos, y ha terminado la cirugía y ya estaba ya casi despierto, ¿no? En recuperación se ha recuperado rapidito. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Ahora, ese paciente, su pronóstico es malo por su patología de fondo, ¿no? Le han hecho una colostomía, ¿no? Para evitar la obstrucción, porque por eso entró y no se ha podido hacer más, ¿no? Entonces, lo único que es un procedimiento de rescate, ¿no? Pero la parte anestésica, bien, todo chévere. Ese es el objetivo, ¿no? Y para lograr esto, hemos utilizado bastantes medicamentos que nos han ayudado, coadyuvantes, ¿no? Que vamos a hablar más adelante. Entonces, ese es el plan, ¿no? Ustedes cuando enfrenten esta situación tienen que saber qué es lo que van a utilizar, qué medicamentos van a utilizar, qué beneficios y qué cosas en contra tienen, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer un plan que tienen que seguir, ¿no? Este propofol, pues, actúa a nivel de los receptores GABA, ¿no? No vamos a entrar en detalle, si no, nunca vamos a terminar y lo vamos a pasar en esto. Pero ¿saben qué? Lo interesante del propofol son sus efectos, sus cualidades y sus efectos no deseados, que es bueno saber, ¿no? Por ejemplo, el tema de que son derivados de la lecitina, del huevo, es un producto biológico, y uno tiene que saber que el paciente que va a recibir no debe de tener antecedente de alergia al huevo, ¿no? Porque puede hacer un shock, una anafilaxia, puede hacer cualquier tipo de angioedema, un broncoespasmo, eritemas en piel, hasta problemas de shock, ¿no? Es raro en sí, pero
Es más frecuente el broncoespasmo, el eritema, ¿no? Que es frecuente, a veces pones y comienzan a salir ronchas. Entonces, el manejo de cada una de esas manifestaciones es de acuerdo al diagnóstico que tú le das, ¿no? Es diferente manejar un shock, hay adrenalina tienes que utilizar, o en caso de anafilaxia, pues utilizar, puede ser severa, moderada, ¿no? Entonces, si es severa, que está yendo al shock, puedes utilizar metilprednisolona, o si es moderada, hidrocortisona, que es de acuerdo a los protocolos que existen en el manejo, ¿no? Broncoespasmo igual, ¿no? Es utilizar broncodilatadores, desde teofilina, en aerosol, salbutamol, o sea, todas las herramientas que tú tienes y que son de protocolo para el manejo de las patologías que puedan ocurrir, ¿no? Mira con el propofol. Otro problema que también es frecuente es los trastornos metabólicos y hidroelectrolíticos, ¿no? Que es frecuente. ¿Por qué? Porque mucho está en relación a la profundidad anestésica. Si tu paciente con propofol no está en una profundidad anestésica, ¿no? eh, el paciente tiende a hacerme acidosis, ¿no? Y trastornos hidroelectrolíticos, el potasio, por ejemplo, la hiperpotasemia por la contractura muscular, ¿no? O la hiperlipidemia por el mismo síndrome de estrés, ¿no? Son frecuentes, pero son manejables, ¿no? Y es, por ejemplo, con decirles que ese paciente que hemos operado hoy día, en el AGA salían estos problemas, ¿no? Estaba acidótico, estaba, el potasio había subido, la hiperlipidemia no la hemos podido controlar, pero muy probablemente estaba también alterada. Se maneja y el paciente está normal, ¿no? Todo es manejable. Los trastornos psiquiátricos, ¿no? También es otro problema, pues, ¿no? Como hemos hablado también Michael Jackson, ¿no? El abuso y la dependencia de drogas, la euforia que produce, ¿no? La excitación que produce, el aumento de la libido, esas cosas hacen pues, que algunas personas lo utilicen, ¿no? Como un estimulante, ¿no? Los trastornos nerviosos, como por ejemplo, es frecuente los dolores de cabeza durante la recuperación, ¿no? Algunos pacientes, sobre todo, esto es más frecuente en las pacientes que utilizan dosis únicas, como en los legrados, en los procedimientos rápidos, ¿no? Tú les pones un bolo le hacen el procedimiento, lo sacas a unidad de recuperación con anestésica y te refieren dolor de cabeza, ¿no? Generalmente estos pacientes hay que tenerles mucho ojo porque son los que se predisponen a hacer convulsiones que también puede producir el, el propofol, ¿no? Convulsiones y el manejo también, es justo como les decía a tus compañeros, ¿no? Es un medicamento que produce convulsiones, pero a la vez es el tratamiento para las convulsiones, ¿no? Mucho depende de la sensibilidad, ¿no? Ese estímulo. Tú, por ejemplo, cuando hay un problema de convulsión, está comenzando a convulsionar, le pones dosis plena y ya entra en ¿cómo se llama? Se controla la convulsión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en preeclampsias que están entrando a sala y comienzan a convulsionar, propofol, y controlas bien la convulsión, ¿no? Pueden producir, acá, ¿no? Epistótomos, pueden producir también inconsciencia posoperatoria, ¿no? Eso también no es tan raro como refieren acá, ¿no? Sino que a veces hay pacientes que tú los manejas, como yo les digo, ahorita intentas hacer todo bien, pero a pesar de eso no recuperan la conciencia rápidamente. Entonces podríamos pensar que es un efecto del propofol. Podríamos pensar, porque ustedes piensen que en esto se maneja bastantes medicamentos, ¿no? Y cualquiera podría producir ese tipo de problemas. Trastornos cardíacos es frecuente, ¿no? La bradicardia es muy frecuente y esto se da en pacientes jóvenes generalmente, ¿no? En procedimientos rápidos, por ejemplo, los legrados, donde das dosis plenas, ¿no? Para llegar a la inconsciencia. Le pones y el paciente comienza a hacer bradicardia, ¿no? Entonces rápidamente tienes que echar mano a la atropina para controlar el problema, ¿no? El edema agudo, ¿no? Este edema agudo es muy raro, pero yo he visto frecuentemente en pacientes que tienen valvulopatías, ¿no? Y la característica de este edema agudo es que es unilateral, la diferencia que normalmente vemos, ¿no? Que es bilateral. También pueden producir arritmias, ¿no?
pueden producir, generalmente pacientes que tienen predisposición a arritmias, ¿no? Por el tema de la hipotensión, ¿no? Yo les decía que la anestesia era peligrosa y estos medicamentos justo son por los causantes de eso. Entonces, utilizas esto, produce disminución del gasto cardíaco, y esto hace de que la hipoperfusión que hay produce, pues, ¿no?, la presencia de bradicardia, hipotensión, paro y coma al final, ¿no? Hay trastornos también de tipo vasculares, como la trombosis, la flebitis, son frecuentes. Cada vez que tú utilizas el propofol y tu paciente está totalmente estable y consciente y sin ninguna afección que le aqueja, lo más probable es que se queje bastante de dolor en el lugar de la administración. Entonces, tú tienes dos opciones. Una, utilizarlo como un anestésico local, que es lo que hacen. Cargan 1 centímetro de lidocaína y cargan la dosis de propofol que le corresponde, ¿no? Y le administran, porque si le pones solo, le duele, sobre todo en niños, ¿no? Los niños sí se quejan y hasta te hacen problemas por el dolor, ¿no? Ahora, si esto de propofol lo administras, se extravasa, ¿no? Y lo administras muy rápido y se sale de la vena, o utilizas una vena pequeña y la vena se lesiona, puede producir flebitis, ¿no? No se ha reportado problemas de necrosis, pero sí, ¿no?, flebitis intensas, ¿no?, coloración roja en todo el trayecto de las venas y que le produce dolor al movimiento. El paciente después se queja, ¿no?, de dolor toda la mano, ¿no?, en todo el trayecto. Ahora, en la parte respiratoria es también un problema, ¿no? Estos medicamentos, junto con los demás que vamos a hablar, producen apneas transitorias, tos, hipo, ¿no?, durante la inducción es frecuente, ¿no? Sobre todo cuando haces la inducción lenta, tú te das cuenta, ¿no?, que los pacientes comienzan a tener hipo o ellos por momentos dejan de respirar, ¿no? Es frecuente eso, ¿no? Y a medida que va aumentando la concentración del medicamento, ya pueden producir, pues, depresión respiratoria, como dicen, ¿no?, dependiente a la dosis. Trastornos gastrointestinales, acá esto, mire, es importante, ¿no? Es una cosa rara. ¿Por qué? Porque las náuseas y vómitos durante la fase de recuperación, antiguamente se decía de que era frecuente, pero actualmente ha salido un artículo en que el propofol previene las náuseas y vómitos, ¿no? Pero en sí, lo que se ha demostrado hasta ahorita es de que las náuseas y vómitos provocadas por el propofol son cuando se manejan los pacientes en un plano anestésico inadecuado, ¿no?, donde hay un estímulo bastante pronunciado en el epigastro, en la parte abdominal, y puede producir náuseas y vómitos. Pero, como les decía, ¿no?, acá en lo que les estoy poniendo dice, común que durante la fase de recuperación puede dar náuseas y vómitos, pero también hay artículos donde dice de que el propofol previene náuseas y vómitos, ¿no? Pero ahí hablan y, como les digo, explica que el problema es cuando se maneja a un paciente en un plano anestésico inadecuado y los estímulos a nivel abdominal son frecuentes, que al final, bueno, se interpreta como que es consecuencia de eso. Pero un paciente bien manejado más bien previene las náuseas y vómitos, ¿no? Otro punto importante es la pancreatitis, ¿no? No he visto, la verdad, hasta ahorita, pero sí está descrito, ¿no? Yo les digo, miren, en verdad, si ustedes se ponen a pensar en todo lo que pasa acá, nadie utilizaría, ¿no? Pero lo cierto es que hasta ahorita, en toda mi práctica médica, yo creo que también los colegas propofol lo utilizan en todas los albúmenes agudos secundarios a una pancreatitis necrosante, para cualquiera de esos medicamentos. Y en verdad no hay mucha diferencia, ¿no? Se utiliza porque es muy raro, ¿no? Trastornos hepático-biliares, se ha encontrado relación con una hepatomegalia, pero no una relación directa, no se sabe la causa en sí, ¿no? Por eso es desconocida, ¿no? Ahora, el tema de la rhabdomiolisis,
Acá se dice desconocida. Esta referencia que les estoy dando es de un estudio de Cuba, del 2021, creo. Pero he estado leyendo artículos donde en verdad la hipertermia maligna, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de infusión de propofol, que son patologías poco frecuentes y generalmente relacionadas al uso de propofol en infusión por más de 24 horas, producen problemas musculares con rabdomiolisis, ¿no? Que no es tan infrecuente, ¿no? Y que están en relación a una estimulación de estimulación del tejido muscular que llevan a una constante contracción muscular que llevan al final a una rabdomiolisis. También se ha descrito trastornos renales y urinarios generalmente relacionados a un problema de hipotensión secundario al uso del medicamento o a la dosis, ¿no? Y que si son en forma prolongada, pueden llevar a la falla renal, ¿no? Por eso es importante estar siempre controlando en tu paciente si hay un adecuado volumen urinario, ¿no? Estamos hablando bastante de eso del propofol porque es uno de los medicamentos que más utilizamos, ¿no? Y que tenemos que tenerlo en cuenta. En lo que es en el sistema reproductivo, tenemos la desinhibición sexual, ¿no? El priaprismo, como les he dicho, ¿no? Produce estimulación este medicamento, ¿no? También por eso dicen que Michael Jackson utilizaba, ¿no? Porque él tenía problemas de ese tipo, ¿no? Y los usaba bastante. Trastornos generales, por ejemplo, el dolor de la zona, como les he dicho, de administración, necrosis tisular seguido de administración extravascular accidental, miren, necrosis, no he visto yo, pero se describe. Otra cosa importante es que también se le ha relacionado a muerte súbita por prolongación ¿cómo se llama? Del PR en el síndrome de la Brugada, ¿no? Y también se le ha relacionado con fiebre posoperatoria, ¿no? Eh, Básicamente es eso, ¿no? Otra cosa importante del propofol es que nosotros para administrarlo tenemos que estar seguro que no utilice algunos medicamentos como por ejemplo la rifampicina, el ácido valproico, que produce hipotensiones profundas, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, le dices, no es tuberculoso, has terminado tu dosis, no estoy tomando todavía, estoy en la última fase. ¿Toma rifampicina? Pregunta. Doctor, sí tomo. Mucho cuidado con la administración. Mucho cuidado, porque le pones ya hipotensiones profundas y rápidas. Por eso en estos pacientes está contraindicado la dosis única, ¿no? El bolo completo, ¿no? En bolo. Otra cosa que es frecuente también, pues, la bradicardia y la parada cardíaca después del tratamiento con susamectonio o neostigmina, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, ¿no? Es habitual cuando nosotros tenemos problemas de utilizar el relajante muscular muy tarde, nos obliga a utilizar la neostigmina, ¿no? Como un revertor, ¿no? Y estos pacientes a veces, cuando están mal manejados y tienen bastante secreción en la garganta, hacen broncoespasmos y hacen sobre todo laringoespasmos. Entonces, cuando no se puede controlar con los métodos mecánicos, tú echas mano ¿cómo se llama? Al propofol, ¿no? A un hipnótico. Y ese es un problema grave, ¿no? Te produce bradicardia y paro, ¿no? Al final terminas dándole RCP al paciente, ¿no? Por eso es muy importante eso, ¿no? Cuando tú has utilizado neostigmina, lo ideal es utilizar el pentotal, ¿no? Como opción. Pero yo les cuento con toda sinceridad que muchas veces utilizamos el propofol, ¿no? Pero siempre administrando lentamente, ¿no? Y viendo en qué momento parar cuando ya hay bradicardia. Y si por A o B la bradicardia persiste, tratarla como tal, ¿no? Atropina o neostigmina si hace hipotensión más, ¿no?
Muchas veces esta bradicardia es secundaria a la hipotensión franca que produce y rápida. Entonces, con vasopresina o etilefrina puedes controlar fácilmente este problema. Otro problema es cuando el paciente está utilizando emulsiones lipídicas, ¿no? Pueden producirle con encefalopatías, ¿no? En esos pacientes que están utilizando ciclosporinas, ¿no? También se ha descrito esto de las encefalopatías por leucoencefalopatías. Otra cosa importante es que el propofol fácilmente atraviesa la barrera placentaria, entonces puede producir depresión neonatal. Otra cosa, también está catalogada como un medicamento teratogénico, por eso no se debe utilizar en las primeras etapas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en las emergencias obstétricas, lo ideal es utilizar anestesia general. Y el tratamiento ideal es el propofol, ¿no? Como inductor. Pero se ha estudiado ya, al igual que como vamos a tratar en la parte de lo que es los opioides, el medicamento demora en llegar a atravesar la barrera placentaria. Y el tiempo que demora es hasta 5 minutos, ¿no? Entonces, ese tiempo nosotros tenemos. Por eso, la indicación es sacar antes de los 5 minutos, ¿no? Para que no haya afecciones en el feto, ¿no? En el recién nacido, perdón. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, también se pasa a la leche, ¿no? Por lo tanto, también las madres después de estar en una operación, en una cesárea con anestesia general, o por otro motivo, que entre a sala de operaciones, hay que suspender 24 horas la lactancia materna y después continuar. El etomidato, su mayor característica, en verdad vamos a demorar mucho, vamos a un poco correr más, solo nos vamos a demorar en los más frecuentes, ¿no? Este etomidato es caro y no se utiliza con frecuencia, pero su mayor cualidad es la estabilidad hemodinámica que ofrece, ¿no? Tiene un efecto directo sobre el GABA, ¿no? Y tiene una acción rápida, tiene una acción de 60 minutos, dura 6 a 10 minutos, lo que les decía en la mañana, ¿no? Mientras un medicamento hipnótico tenga menor tiempo de acción y actúe más rápido, es lo que el anestesiólogo quiere, ¿no? A diferencia de las otras especialidades que tú quieres que dure más tiempo y que sea estable, ¿no? Acá nosotros lo que queremos es que entre rápido, haga su función rápido y salga rápido, para que nosotros podamos manejarlo, ¿no? De acuerdo a lo que queremos. Entonces, básicamente también estos medicamentos pues, producen supresión córtico suprarrenal, ¿no? Estos pacientes pueden inducir a shock refractario, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. Cuando uno utiliza etomidato y el paciente por algún motivo, qué sé yo, sangrado o cualquier motivo entre a shock, la probabilidad de que sea refractario por una supresión córtico suprarrenal es alta, ¿no? También puede producir mioclonías, ¿no? La ketamina es otro medicamento que también, como les decía a vuestros compañeros en la mañana, vamos a manejarlo bastante. ¿Por qué? Porque es un medicamento de fácil conseguirlo en cualquier farmacia, ¿no? Tiene múltiples usos, ¿no? Es un disociador, pero se puede utilizar como anestesia general, ¿no? Es un medicamento que ayuda, aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Está contraindicado en pacientes con problemas de síndrome coronario agudo, de un problema coronario básicamente, o hipertensión, ¿no? Todo paciente con hipertensión no debe utilizar ketamina, porque pueden llevar fácil a una emergencia hipertensiva, a una crisis hipertensiva. Otra característica muy importante de la ketamina es que es un buen broncodilatador, ¿no? Cuando nosotros tenemos broncoespasmos, ya hemos utilizado los broncodilatadores, hemos hecho todo lo que dice el protocolo, también podemos echar mano a la ketamina, que ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Sobre todo
porque algunos, por ejemplo, corticoides demoran en actuar. Y esta ketamina es un medicamento coadyuvante para los broncodilatadores, para los medicamentos endovenosos como la minofilina, ¿no? Ayuda bastante. Entonces, la dosis son dosis pequeñas, ¿no? De 25 miligramos, ¿no? Son dosis pequeñas que se utilizan y que sí ayudan a la broncodilatación, ¿no? Es un medicamento que lo van a usar, pueden usarlo, como les he dicho, desde cesáreas, apendicitis aguda. En pacientes que esté indicado, lo puedes usar adecuadamente. Una de las características que tiene este medicamento es que no produce depresión respiratoria a dosis estándar, ¿no? A mayor dosis sí puede producir depresión respiratoria, pero rápidamente, ¿no? Se mejora, ¿no? Yo les explicaba a los compañeros que tuve una experiencia por un accidente, le pusimos a una niña y que me permitió por lo menos una hora, hora y media de un estado anestésico. Tuve que apoyarle ventilatoriamente hasta que ella solita ya ¿cómo se llama? Se defendía y obtenía un adecuado, una respuesta ventilatoria adecuada y pude hacerle, ¿no? Suturarle o hacer el procedimiento. Accidentalmente aprendí a manejar este medicamento, ¿no? Que es muy útil. Después de eso ya, como les conté a sus compañeros, lo he utilizado bastante, ¿no? En la práctica, antes de ser anestesiólogo, ¿no? En la práctica del serum, ¿no? Que ustedes también van a pasar algún día y van a tener a la mano este medicamento y los anestésicos locales como única opción para cualquier procedimiento quirúrgico que necesiten, ¿no? Y a veces en esos lugares no hay opción a otra, ¿no? O bien cierras los ojos y dejas pasar y tu paciente se va, o le das la opción, ¿no? Con la ketamina de solucionar. Por ejemplo, que una fractura expuesta, que tú quieres movilizar la pierna y le pones la ketamina y pues te permite movilizar la pierna, estabilizar la fractura, porque si no le haces eso, pierde la pierna o se desangra totalmente, ¿no? A veces te obliga a eso y con éxito tú puedes hacer y estabilizar tu fractura, hacer hemostasia a la vez y que te da tiempo para llevarlo a otro lugar donde solucionen el problema. Es muy útil en los legrados, en procedimientos rápidos de cualquier tipo, van a usarlos ustedes la ketamina. La desmedetomidina, ya les había dicho, ¿no? Este es un medicamento que con el tiempo yo creo que va a ser una muy buena opción porque mantiene al paciente despierto, ¿no? Estos pacientes puedes entubarlos totalmente despiertos, ¿no? Como les decía, ¿no? Estos pacientes se hacen cirugías de cráneo a paciente despierto, ¿no? Le pones en infusión y le pides dentro del acto quirúrgico en sí, con el cerebro expuesto, le puedes pedir que mueva la mano, que te hable, te responda cosas, que toque instrumentos incluso, ¿no? Ustedes pueden ver en internet ese tipo de cirugías, ¿no? Lo hemos hecho acá, ¿no? Gracias al COVID nos dieron una dotación de desmedetomidina y hemos practicado bastante, ¿no? Hemos utilizado bastante en diferentes tipos de cirugías, ¿no? Cirugías de cabeza y cuello, las amigdalectomías en niños, pacientes que van boca abajo, ¿no? Que necesitan anestesia general y tienen que entubarse, lo hemos hecho con desmedetomidina con éxito, ¿no? Volteados, hemorroides, por ejemplo, ¿no? En retiros de tumor, como les conté en alguna oportunidad con el doctor, ¿cómo se llama? Hueda, ¿no? Entonces, es muy bueno este medicamento, ¿no? El problema de este medicamento es que a dosis altas produce hipotensión, bradicardia y paro. Pero ese riesgo cardiovascular uno tiene que saberlo utilizar, ¿no? También puede producir depresión respiratoria a dosis altas, ¿no? Por eso hay que estar ojo, ¿no? Y con secundarias a la estabilidad hemodinámica. O sea, tú le estás poniendo y llega a hacer hipotensión, bradicardia, inconsciencia y el paciente hace paro respiratorio, hasta paro cardíaco. Entonces, por eso es importante saber utilizarlo, ¿no? La dosis usual para un manejo
En infusión es 0.4, ¿no? Van a encontrar acá, miren, carga un microgramo por kilo, luego a 0.2 a 0.7. No, yo siempre lo he utilizado, no he usado carga, porque la carga produce hipotensión, ¿no? Que inestabiliza al paciente. Siempre lo he usado a infusión continua a 0.4. El otro gran problema de este medicamento que tiene que ver mucho con receptores, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad del paciente. Hay algunos pacientes que no responden adecuadamente y te obligan a subir la concentración. Estos pacientes son un problema a la larga. ¿Por qué? Porque te pueden hacer hipotensión, bradicardia y todas las complicaciones que hacen. Pero, como yo les contaba, en la práctica que hemos tenido nosotros, yo he intentado hacer las cosas así, ¿no? Sin poner en riesgo al paciente, pero he visto que mis otros colegas, mis alumnos mismos, han utilizado a dosis más altas, ¿no? A dosis de infusión de 1 microgramo por kilo, y ¿cómo se llama? Y también han podido lograr el objetivo, ¿no? Algunos se les han hipotensado, lo han manejado y no ha habido muchas consecuencias. Como ven, es un poco versátil, pero hay que saberlo manejar. Pero es muy bueno por el problema de que está despierto el paciente, ¿no? Este medicamento bloquea la producción de dopamina, noradrenalina, por ese lado, ¿no? Evita que se active las cascadas inflamatorias, ¿no? Entonces eso hace de que el paciente no sienta, pues, dolor, ¿no? En anestésicos inhalatorios ya hemos hablado, ¿no? Hay una serie de eso en clases hemos hablado, así es que lo vamos a pasar rápidamente. Acá es importante saber qué es el CAN, la concentración alveolar mínima, ¿no? Esa concentración alveolar mínima era antiguamente la forma de controlar nosotros el uso adecuado ¿cómo se llama? Del medicamento, ¿no? Del inhalatorio. Por ejemplo, si decíamos, se decía para el sevoflurane y para el desflurano, ¿no? Si un CAN está en 0.6, el paciente ya puedes extubarlo, ¿no? O puedes utilizarlo como sedación profunda. Cuando está en 9 ya es ya un plano quirúrgico y puede el paciente comenzar a ser operado. Y cuando está en 1.2 a 1.6, en el caso del sevoflurane, ya estaba en plano quirúrgico. Y el plano ideal era como aparece acá, 2, ¿no? Entonces, esas dosis actualmente ya son poco usadas en sí. Ahora ya usamos, siguen vigentes las concentraciones que les he dicho, pero y como utilizamos también opioides adecuados y relajantes adecuados, podemos bajar y mantener pacientes con una estabilidad quirúrgica hasta en 0.8, 0.9, ¿no? Sin necesidad de llegar a 2. Eso se puede hacer gracias a la ayuda del BIS que ustedes han visto, ¿no? Podemos bajar las concentraciones al mínimo, como han visto el grupo, en paciente cardíaco, un paciente que tenía 70% de la arteria descendente anterior obstruida, ¿no? A pesar de eso, le hemos dado una anestesia adecuada, justo este grupo creo que ha sido, y sin problemas del paciente. Es más, salió a URPA y le dieron de alta, ¿no? Y después le pedimos que le haga el cardiólogo una evaluación, y me contaron de que todo bien, ¿no? Dense cuenta, sí se puede, ¿no? El tema es cómo manejarlo nada más, ¿no? Cómo plantear. Tu evaluación preanestésica y tu plan anestésico es vital para manejar pacientes complicaditos, ¿eh? Que es bien difícil que en otros lugares los manejen, ¿no? Ya, entonces también otra cosa importante en esto es que hay que conocer cuál es, por ejemplo, el alotano. Hasta ahorita, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar al Cusco y en el Cusco pues, hubo un accidente y me llevaron a un hospital no recuerdo el lugar, que es pasando Cusco será unos 20, 30 minutos más o menos cerca. Ahí había alotano y el alotano pues yo en toda mi formación siempre he utilizado sevoflurane o desflurano, ¿no? O el isoflurano, pero nunca el alotano, ¿no? Pero sí tengo los conocimientos que es hepatotóxico, que produce más hipotensión, más bradicardia, más cambios hemodinámicos. Entonces, lo he manejado, sí, me ha ido bien, pero
sí me he dado cuenta que es bastante, produce hipotensión fácilmente, produce bradicardia fácilmente, ¿no? Esa es su característica. El más estable que tenemos es el sevoflurano, es el que utilizamos ahorita en sala de operaciones, ¿no? Y el isoflurano, que es intermedio entre el alotano y el sevoflurano, que también utilizamos en sala, ¿no? A veces se nos acaba el sevoflurano y todos tenemos que utilizar el iso. La otra diferencia es que el sevoflurane es más agradable. Igual es purgente, pero no tan purgente como el isoflurano. Estos inhalatorios, como les he dicho, pueden utilizar como coadyuvante el óxido nitroso, ¿no? Y lo que hace el óxido nitroso es disminuir la concentración de estos medicamentos porque se potencian y ayuda en la parte inductiva, ¿no? Porque el paciente se deja poner la inyección con el óxido nitroso, ¿no? Y ya pues esa es la ventaja que tiene, ¿no? La desventaja del óxido nitroso es de que este paciente no tiene que tener lesiones neumotórax, ni ningún tipo de hemotórax, porque las cavidades así se tienden a difundir y se llenan ahí, pueden producir síndromes compresivos, ¿no? Por acúmulo del gas en ese lugar. Ese es el único problema, ¿no? Pero ojo, hay que estar evaluando al paciente, pues no apenas notes que hay algún problema, baja la parte ventilatoria, se altera, o la parte cardíaca, los complejos QRS se hacen pequeños, te hace pensar en que puede estar pasando algo así, ¿no? Entonces suspendes la administración y te quedas solamente con el inhalatorio, pues, con los halogenados, ¿no? Otra cosa importante de esto es de que casi la mayoría de estos medicamentos inhalatorios son broncodilatadores. Por ejemplo, ¿no? En la inducción nosotros, como les había dicho, casi la mayoría producen histamina, como vamos a ver, ¿no? Y ese es nuestro trabajo, controlar la histamina. Entonces, cuando tú utilizas el opioide, puede aparecer dos cosas. Un broncoespasmo secundario a la producción, o relajante también produce, ¿no? Eso. Puede producir eso y se activa tu asma, ¿no? Entonces, lo peor que podrías hacer es despertarlo al paciente. ¿Por qué? Porque no lo operas y lo expones, ¿no? A un problema. En cambio, tú puedes manejar el paciente entubado y en ventilador mecánico con el uso de estos inhalatorios, ¿no? Fácilmente, ¿no? Utilizas el broncodilatador tipo salbutamol, cualquiera de ellos, y con el inhalatorio se potencian y rápidamente sale del, del problema de broncoespasmo, ¿no? Entonces tú puedes manejar de esa manera. Le pones corticoides a dosis adecuadas y poco a poco va mejorando la parte ventilatoria, ¿no? Y al final ya has manejado tu cuadro. Son raros los casos en que el broncoespasmo es tan severo que no te permite un manejo adecuado, ¿no? La mayoría de veces sí es, eh, sí es factible manejar. Otra cosa que también es muy importante es que es un vasodilatador cerebral, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos manejar un poco el edema cerebral con la concentración alveolar del gas, ¿no? Podemos subir o bajar, ¿no? Disminuye el consumo de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Algunos producen también actividad convulsiva. Recuérdense esto, ¿no? Si uno no es, el otro puede ser, ¿no? Hay momentos en que uno está dando anestesia y de la nada comienzan a convulsionar. Entonces, puede ser el inhalatorio, puede ser el hipnótico, el propofol, puede ser el fentanilo, toditos pueden producir convulsiones. Entonces, tienes que manejarlo como tal, ¿no? Si hay duda, no sabes cuál es, igual propofol, ¿no? A dosis plena, ten la seguridad que va a calmar la convulsión, ¿no? Son muy raros, nunca he visto un caso en que no responda al propofol. Pero de todas maneras, tú tienes en tu arsenal ahí, tienes midazolam, tienes diazepam, ¿no? Porque son inductores que puedes llegar a utilizar en patologías especiales, ¿no? Sobre todo en las patologías cardíacas, donde sí se necesita estos inductores, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Los opioides. A ver, para comenzar con esto, ese cuadrito que ven ustedes ahí es del consumo global de opioides en Estados Unidos, ¿no? En España es este. Pero si se dan cuenta, miren cómo increíblemente ha aumentado, perdón, el uso
de estos medicamentos. ¿Y por qué ha aumentado? Porque lo están utilizando como droga, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ustedes van a hacer conmigo en lo que es RCP, ya actualmente ya es un capítulo más, ¿no? El manejo de la intoxicación por opioides. Porque sobre todo el fentanilo es un medicamento que lo están usando, y sobre todo en anestesia, ¿no? Anestesia, hay otros colegas que tienen problemas con dependencia a estos medicamentos. Porque calman el dolor, ¿no? Uno tiene cualquier tipo de dolor, sea traumático, sea de cualquier tipo, te pones esto y como se absorbe por diferentes vías, te da alivio y después te acostumbras y a partir del tercero o cuarta dosis ya creas ya un cierto grado de dependencia, ¿no? Que es a partir del décimo ya eres adicto, ¿no? Ya no puedes. Es muy frecuente eso. Y su mecanismo de acción son receptores, ¿no? Que se acoplan a la proteína G. Estos receptores son de varios tipos, son mu, son beta, gamma, y los mus hay varios tipos de mus, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero su mecanismo de acción básicamente es que, a ver, ¿qué estamos hablando? Este creo que no es de esto. A ver, un toque. Este mecanismo de acción son de los relajantes. Está confundiendo. Acá estamos. O también es de los relajantes. Ah, no, sí es de los EPDs. Ya. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacen, no? Estos medicamentos actúan a nivel de receptores y estos receptores están distribuidos en todo el cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta las terminaciones nerviosas en los músculos, en la parte periférica, ¿no? Y se trasladan generalmente en el asta anterior de la descendente, ¿no? De la médula. Entonces, su distribución es amplia, ¿no? Es amplia. ¿Y cómo hacen estos medicamentos? Actúan a nivel de lo que es la excitabilidad eléctrica dependiente del sodio y del potasio, ¿no? También evitan que se activen los neurotransmisores, ¿no? Por eso, y por el problema de la adenosiclasa, pueden producir pues, problemas, inhibiciones, ¿no? ¿Cómo se llama? De las neuronas nociceptivas periféricas, ¿no? Y esto ayuda para el control del dolor, ¿no? Pero estos receptores no solamente, sobre todo los mu sub-1 son los que se encargan de lo que es la analgesia, ¿no? Los demás pueden producir, como vemos acá, ¿no? Pueden producir problemas, depresión cardiovascular, disforia, diuresis, problemas hormonales, depresión respiratoria, todo tipo varios tipos de funciones, ¿no? Pero, y están catalogados en familias, ¿no? En varias familias que son las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, las endomorfinas, y etcétera, ¿no? Las últimas no están tan estudiadas todavía, las orfaninas, ¿no? Que se han demostrado que sí existen. Pero estos receptores como están distribuidos en varias partes, por eso el mecanismo de acción de los opioides es amplio, ¿no? No solamente es periférico, sino es central. Y tenemos varios tipos de opioides con varias características y nosotros tenemos que distinguir y elegir el que queremos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Los MU también se les denomina, se les conoce como MOR. Miren, el MU-1, como vemos en esta tabla, analgesia y también relacionado a la dependencia. Su localización a nivel central, gastrointestinal y sistema periférico, ¿no? Acá nos importa más el MU-1, ¿no? Que es propio de algunos y por eso se producen opioides sintéticos con el objetivo de solo ser específicos del MU-1, pero en verdad nunca se ha logrado. Siempre tienen acciones compartidas, ¿no? Como vamos a ver ahorita.
El delta está en el cerebro, es la proencefalina, en el cerebro y sistema nervioso periférico, ¿no? Más lento. La dinorfina está relacionado a lo que es también la analgesia, pero también al problema de la diuresis. Como van juntas, casi todos los opioides producen estreñimiento, pueden producir retención urinaria. Por eso hay que tener mucho ojo, ¿no? Después en el posoperatorio uno tiene que estar viendo si están orinando adecuadamente, ¿no? Porque pueden hacer retención urinaria. Entonces, como les decía, ¿no? Uno para elegir qué medicamento va a usar, tiene que conocer qué características tienen. Por ejemplo, ustedes han visto al Dr. House, ¿no? En la serie. Él utiliza el Vicodin. El Vicodin es una mezcla de un medicamento opioide con un medicamento con tipo paracetamol o metamizol a veces, ¿no? Hay dos nombres diferentes para cada producto, pero en sí, este medicamento lo que hace es, produce excitación, produce alegría y calma el dolor, ¿no? Entonces, por eso era ampliamente utilizado antiguamente, ¿no? Para el manejo del dolor crónico. Nosotros, en anestesiología, podemos utilizar todos estos, ¿no? La morfina, sobre todo, utilizamos bastante para el manejo del dolor posoperatorio, el dolor crónico, pero para la parte anestésica en sí, nosotros utilizamos los anestésicos generalmente que son de origen sintético, ¿no? Por el fentanilo, el sulfentanilo, el alfentanilo, todos ellos, ¿no? Y como vemos acá, miren, no son puros, ¿no? El fentanilo tiene receptores MU3 cruces, pero tiene receptores gamma 1, ¿no? No está acá el remifentanilo, pero también el remifentanilo tiene esas características. Por eso, ¿cómo se llama? Tenemos que mezclar, ¿no? Tenemos que utilizar varios a la vez. Otra cosa importante acá es de que tenemos que distinguir la potencia anestésica, ¿no? Es diferente utilizar la morfina, es equivalente a 1, ¿no? Y el fentanilo es a 70, 80, y el remifentanilo, por ejemplo, 80 a 100, 90 a 100, depende de la literatura, ¿no? La oxicodona, ¿no? Que es lo que les decía, es débil, es más débil que la codeína, que va de 0.08, 0.9, ¿no? En su potencia, ¿no? La hidromorfona, la heroína, ¿no? Que también son más débiles. Es importante saber esto, para qué utilizar, ¿no? Y lo otro importante es ir cambiando de medicamento, ¿no? Para evitar la dependencia. Se ha visto de que si tú utilizas y vas rotando algunos medicamentos, no produce tanta dependencia como cuando utilizas solo uno, ¿no? Entonces, es muy importante esto. También es importante conocer qué tipo, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento? ¿Por qué? Porque dentro de estos medicamentos tenemos a los antagonistas, ¿no? Como es la buprenorfina, la pentazocina, ¿no? Que causan cambios dentro de las células dianas y también bloquean los receptores opioides MU, ¿no? O sea, tienen de ambos, ¿no? O sea, son agonistas y antagonistas a la vez. ¿Y qué hace eso? De que tú puedas solamente utilizar, por ejemplo, como la loperamida en su efecto antidiarreico, simplemente, ¿no? Que es muy usado para pacientes que tienen diarrea y que tienen tratamiento con quimioterapia, ¿no? Es muy bueno para la loperamida, que es un opioide. O el dextrometorfano, ¿no? Un medicamento que lo usamos a pasto, que es un opioide también, y que por esta cualidad se puede utilizar bastante como antitussígeno, ¿no? También tiene un poder analgésico, pero es muy leve, ¿no? Los agonistas puros, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el agonista puro significa que contrarresta los efectos de los opioides, ¿no? Sobre todo de los receptores MUS. Entonces, si uno de tus problemas es la depresión respiratoria, con esto es su antídoto. La naloxona es el antídoto
de ¿cómo se llama?, de los opioides. Y es un opioide también, ¿no? Es un antagonista puro. Esa es pregunta de examen, ¿no? La naloxona como tratamiento para la intoxicación por opioides, aguda por opioides. Otro grupo que también es importante es los opioides atípicos, ¿no? Que están relacionados porque actúan sobre, las terminaciones nerviosas serotoninérgicas y noradrenérgicas, ¿no? Eso le da, pues, le da una característica especial, pero ojo, ¿no? También tiene problemas, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que el tramadol es el que utilizamos a pasto, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con el uso del tramadol por la aparición del sistema del síndrome serotoninérgico, ¿no?, que son pacientes que en la noche después de la operación comienzan a gritar, comienzan a pelear con el personal, ¿no?, que tienen que ser sedados para ser manejados, ¿no? O el sistema noradrenérgico, ¿no? Son pacientes que de un momento a otro hacen hipotensiones sostenidas, ¿no?, que no mejoran, y es por este problema, ¿ya? Acá vemos en la tablita el potencial de acción, ¿no? Ahí vemos, miren, como les decía, el fentanilo, no aparece acá, aparece como 80, ¿no? 80 y el remifentanilo 100, el alfentanilo 70, la buprenorfina de 30 a 50, pero punto de corte siempre es la morfina. El tramadol 1.0, la codeína 1.0, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta para el manejo. Acá algo de lo que es reacciones adversas de los opioides, ¿no? A nivel central, producen analgesia, alteraciones del humor, náuseas, vómitos, distermias, diaforesis, miosis, pueden producir somnolencia, neurotoxicidad, vértigo. A nivel respiratorio pueden hacer depresión respiratoria, rigidez torácica. Ojo, en el uso del fentanilo, en lo que es rigidez torácica, se denomina tórax leñoso, que está en relación a la administración en forma rápida de los opioides. Los opioides, al igual que casi todos los medicamentos en sala de operaciones, deben ser administrados en forma lenta, porque cuando tú administras rápido puede aparecer este problema de rigidez torácica o tórax leñoso, ¿no? Y también pueden producir menor cuantía, porque los inhalatorios son los que sí bloquean los movimientos ciliares. También los opioides potencian esa acción y de por sí también ellos mismos pueden producir, ¿no? Por eso los pacientes posoperados tienen predisposición que tienen problemas de fibrosis pulmonar o alguna patología de base, tienen predisposición a no salir o a complicar sus problemas respiratorios, ¿no? Los opioides también se ha descrito que son inmunosupresores, ¿no? A nivel cardiovascular, todos estos medicamentos, los opioides producen vasodilatación, y esta vasodilatación es tan importante que puede producir bradicardia, inotropismo, ¿no? A nivel digestivo, uno de los problemas de los opioides, sobre todo de los orales, que es por el uso, ¿no?, en los problemas de cáncer, producen estreñimiento, ¿no? Producen también disminución del vaciamiento gástrico, boca seca, ¿no? A nivel de piel, esto también es importante. Cuando tú administras el fentanilo, es frecuente que aparezcan lesiones eritematosas en el tórax. Y también es frecuente que en el uso, como ustedes han visto, el paciente está sujetado por las manos, ¿no? Entonces, en técnicas, por ejemplo, neuroaxiales que utilizas opioides, el paciente tiene una sensación intensa de prurito en las alas de la nariz, a veces en la espalda, en las nalgas, en varios lugares, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque te van a pedir, ¿no? Me pica, te dicen, ¿no? Y si no, a veces esa ansiedad llega, depende del paciente, puede llegar a ocasionarle problemas, ¿no? Se mueve, no deja operar, se hace más sensible, un desastre, ¿no? Por eso es importante o sedarlo o complacerlo, pues, ¿no? Muchas veces yo he rascado sus alas de la nariz, su frente, ¿no? No hay otra, ¿no? Para que el paciente esté tranquilo, ¿no? Y se les pasa también, ¿no? Interacciones medicamentosas, ¿no? Acá es importantísimo también. Hablábamos acá de lo que es el síndrome serotoninérgico.
Y este síndrome serotoninérgico está relacionado directamente a dos tipos de medicamentos. Son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los inhibidores selectivos, acá me he equivocado, ya, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los de el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la sertralina, que son medicamentos ampliamente utilizados en psiquiatría, ¿no? Para el manejo de la ansiedad. Y los inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo el que es más usado es el venlafaxina. Este puede producir también un síndrome serotoninérgico, ¿no? Cuando tú utilizas opioides. Entonces, si un paciente está usando este tipo de medicamentos, tienes que darle tratamiento, mantenerlo un poco sedado, porque en cualquier momento puede hacerte un síndrome serotoninérgico, ¿no? Sobre todo en edades avanzadas, en ancianitos, ¿no? Por eso es importante que estos medicamentos sean suspendidos, ¿no? Suspendidos días antes, ni siquiera un día o dos, sino hasta 7 u 8 días, depende del medicamento que estás utilizando, ¿no? La sertralina, por ejemplo, es un medicamento que generalmente comienza su mecanismo de acción a partir del 7º o 10º día de tratamiento. Entonces, esto hace de que ese tiempo tienen que estar suspendidos, ¿no? Porque la probabilidad que te haga un síndrome serotoninérgico en el postoperatorio es alto, ¿no? Y te hacen en la noche, cuando están durmiendo, comienzan a bloquear, romper cosas, ¿no? Escuchan sonidos, gritan, ¿cómo se llama? Se bloquean, por decir así, ¿no? Otra cosa importante es la gabapentina y la pregabalina, ¿no? Que aumentan el riesgo de depresión respiratoria. Estos medicamentos ampliamente usados en las patologías de dolor crónico, ¿no? De tipo neuropático, ¿no? Son pacientes que tienen problemas de compresión de raíces nerviosas o problemas, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? La polineuropatía diabética. Utilizan en forma rutinaria la pregabalina y la gabapentina. Entonces, estos pacientes con el uso de opioides pueden producir fácilmente depresión respiratoria. Acá vamos a hablar, vamos a pasar un poco esto porque si no nos vamos a extender un montón, pero en sí les voy a decir, ¿no? La morfina es uno de los medicamentos más importantes para el manejo del dolor crónico. No tiene techo en sí, ¿no? Pero tiene una característica de tener tolerancia. Uno, por ejemplo, ¿no? Si un paciente comienza a utilizar morfina y tiene una dosis estándar, con el tiempo esa dosis ya es insuficiente y uno necesita más dosis, ¿no? Puedes utilizar dosis plenas siempre y cuando no te produzca depresión respiratoria, ¿no? Porque en el momento en que produzca depresión respiratoria tienes que intentar parar, ¿no? Viene por varias vías, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Que este medicamento es muy utilizado, ¿no? Sobre todo en dolor oncológico es muy utilizado. Se utiliza en varias formas, vía oral, endovenosa, intramuscular, nasal, rectal, en infusión continua, en bolos, también se puede utilizar intratecal en la columna, ¿no? Pero tiene una característica, y sobre todo en la columna el efecto se prolonga, ¿no? Pueden producir analgesia hasta 12 horas, pero el otro problema de este medicamento es que tiene bastante migración rostral. Todos los opioides tienden a migrar rostral. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo les he dicho, ¿no? Que los receptores están distribuidos en casi varios núcleos del cerebro y por el RAFE anterior bajan, ¿no? Hay mayor frecuencia en las terminaciones nerviosas y en los nervios periféricos, ¿no? Entonces, por esa característica, el opioide siempre tiende ¿cómo se llama? En la circulación sistémica, ¿cómo se llama? A depositarse en lugar de la asta anterior, ¿no? De la parte anterior de la asta descendente.
Entonces eso hace de que estos pacientes, cuando uno utiliza este medicamento, pueden hacer depresión respiratoria de 8 a 12 horas después de la administración. Por eso cuando uno utiliza, sobre todo en pacientes que estén con tratamientos para neuroaxiales, analgesia por neuroaxiales, tienen que tener cuidado porque la depresión respiratoria se va a producir después de las 12 horas, ¿no?, de la administración del fármaco. La metadona, ¿no? También es un medicamento. Su mejor característica de esto es que es bien utilizado por vía oral o sublingual, ¿no? Otra cosa que la metadona tiene como característica es que no produce una depresión respiratoria importante, ¿no? Y que es una muy buena opción para combinar los opioides por vía oral que utilizas para el manejo del dolor para no causar dependencia, ¿no?, farmacodependencia. Entonces es una buena opción y utilizada, por eso se menciona. El fentanilo, el sufentanilo, ya hemos hablado, es el más usado por los anestesiólogos. ¿Por qué? Porque tiene una rápida acción y también se metaboliza más rápido que los demás, ¿no? Entonces, por eso son preferidos, ¿no? El sufentanilo no es tan distribuido porque es más caro, pero sí se utiliza con bastante frecuencia en la práctica médica anestesiológica. El remifentanilo es el medicamento de elección y es una pregunta también de examen porque este tiene una característica, tiene un metabolismo plasmático, ¿no? Y hace eso de que no utilice la vía renal ni la hepática, no se transforma, nada, ¿no? Entonces, esto hace de que este medicamento permita manejar, pues, de acuerdo a su concentración, nosotros podemos utilizar niveles de analgesia bien marcados, tanto así que el paciente puede retirarse el tubo endotraqueal despierto, ¿no? Puede tolerar el tubo y conversar contigo, ¿no? Porque calma completamente el dolor, ¿no?, de acuerdo a la concentración que utilizas. Entonces, eso hace de que tú en lo que es TIVA o TCI sea la mejor opción esto, ¿no? Con el propofol y el remifentanilo, una maravilla, ¿no? Una maravilla para este tipo de cirugías, ¿no? Ahora, otro medicamento que sí se utiliza más en lo que es el coadyuvante del dolor, como vamos a ver, es el tramadol, ¿no? El tramadol es un opioide débil, sintético, derivado de la codeína, ¿no? Lo bueno de esto es que es utilizado en forma constante por el problema que tiene escasa de presión respiratoria, ¿no? Y lo que sí produce es estreñimiento, ¿no? Entonces, este medicamento se metaboliza en el hígado y tiene excreción renal, ¿no? Y tiene un tiempo de vida de 6 horas, por eso se puede utilizar cada 4 horas, ¿no? Cada 4 veces al día o 3 veces al día, depende de la necesidad, ¿no? Y es un medicamento que ayuda bastante a controlar el dolor postoperatorio. La codeína es otro medicamento que también lo utilizamos en forma rutinaria, ¿no?, en sala de operaciones. Este medicamento es más potente que el tramadol, poco más potente, pero este medicamento tiene una característica que puede producir shock farmacológico, tiene alto riesgo de hipotensión, ¿no? Lo bueno de este medicamento es que no solo actúa a nivel de lo que es el dolor, sino también evita la tos, ¿no? Por eso es manejado en hemoptisis, en ese tipo de tratamientos, ¿no? La codeína es una opción más para manejo del dolor, ¿no? Nosotros en sala de operaciones, a pesar de que nosotros utilizamos el tramadol como método, como rutina, los pacientes continúan haciendo dolor y nosotros utilizamos la codeína. ¿Por qué la codeína? A pesar que son casi similares, porque esta codeína, su mecanismo de acción es transformándose en morfina. Tiene que transformarse en morfina y recién hace su mecanismo de acción. Entonces eso hace de que sea mucho mejor, ¿no? Tenga mucha mejor aceptación. En los agonistas parciales, como hemos dicho, ¿no? Se utiliza la bupremorfina, que también se utiliza en forma rutinaria, ¿no?
que esto es un antagonista de la depresión respiratoria, ¿no? Producida por el fentanilo. Los agonistas y antagonistas, hay varios que se utilizan, la petazocina, la nalbufina, el boturfanol, que son que compiten con los receptores MUS y su efecto analgésico, ¿no? Por una acción agonista de los receptores kappa, o sea, ayudan a que solamente los receptores MU actúen, ¿no? Por eso son medicamentos también usados de forma rutinaria. Vamos a entrar a otro capítulo más, que es los relajantes musculares, ¿no? Les había dicho que son 3 pilares: los hipnóticos que ya hemos hablado, los opioides que acabamos de hablar, y los relajantes musculares, ¿no? Los relajantes musculares tenemos acá, hay una serie y una gama de medicamentos. Lo importante de ellos es de que facilitan todos los procedimientos en el intraoperatorio, desde la inducción para el problema de la intubación y desde la relajación muscular durante la cirugía para que el cirujano pueda operar adecuadamente, ¿no? Tenemos acá 2 grupos grandes, ¿no? Uno es los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes son los que, por ejemplo, los despolarizantes son la acetilcolina. Lo que hace la acetilcolina mantiene, bloquea los receptores, ¿no? de la acetilcolina y evita que pase el sodio, y el sodio es el que estimula a nivel del músculo. Entonces, al evitar que pase el sodio, el músculo no se afecta, ¿no? Solo se bloquea a este nivel nomás. En cambio, los no despolarizantes se unen a los receptores a los receptores que hay en la membrana endotelial, y evitan que el sodio pase a la parte muscular y ¿qué estoy hablando? El sodio, se unen a esto y evitan que se cierre este conducto, permitiendo que el sodio pase, y del sodio al pasar llega al músculo y produce la contracción. Eso vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, esos 2 mecanismos hay. Uno que bloquea completamente el paso del sodio, y el otro que permite el paso del sodio y por tanto mantiene el conducto abierto, y de esa manera se produce una contracción. Vamos a ver, ¿no? Por eso es no despolarizante, ¿no? Acá vamos a ver esto. Miren, por un estímulo se producen vesículas sinápticas que se van liberando. Entonces, una vez que llegan a la membrana presináptica, se liberan en el espacio, en la hendidura sináptica. Esta hendidura, están ahí flotando, ¿no? Los compuestos de acetilcolina, y llegan a la membrana celular. En la membrana celular están estas estructuras que vemos ahí, que están compuestas por cinco estructuras, y cada una tiene su receptor, ¿no? Entonces esto se une a esta acetilcolina, y de esa manera lo mantiene abierta y permite la entrada de calcio y la salida de potasio. Esta entrada de calcio llega al músculo y activa la actina y la miosina, ¿no? Por intermedio de las enzimas, la tropomiosina y la troponina, ¿no? Todas ellas, y que al final llevan a la contractura muscular, ¿no? Entonces, de esa manera actúan. Ahí tenemos, como hemos dicho, ¿no? La succinilcolina, como les he comentado en sala, este medicamento es uno de los que más produce hipertermia maligna. Y la hipertermia maligna es una enfermedad que tiene una mortalidad del 100% si no utilizas el tratamiento ideal. Y el tratamiento ideal no está disponible porque es un tratamiento caro, y lo otro es de que se descompone fácilmente. Entonces, lo que hace es de que si lo compra un hospital usualmente y no es frecuente la enfermedad, entonces
se descompone, ya no se usa, ¿no? Entonces tendrías que estar comprando regularmente y continuamente 36 frascos, que es lo que se necesita para manejar este tipo de patología, y que es poco probable porque un hospital, ¿no? Ni los hospitales grandes de Lima gastan ese recurso, ¿no? Por eso cuando pasa esto, yo he estado en 3 casos, como les decía, y los 3 han fallecido, ¿no? Pero actualmente hay vuelos charters, ¿no? Y generalmente los hospitales grandes tienen no completa la dosis, pero te permiten manejar unas horas, ¿no? Mientras tú te traen el producto de diferentes países, ¿no? De México, de Chile, de lugares donde en otros sitios hay organizaciones específicas y bien organizadas para el manejo de este tipo de problema de hipertermia maligna. Y uno de los medicamentos más relacionados con esto es la succinilcolina y los hipnóticos halogenados, ¿no? Todos los gases, sobre todo el isoflurano, ¿no? También el desflurano y el sevoflurano en menor cuantía, pero igual están relacionados. Entonces, cuando uno tiene este cuadro, que es difícil de diagnosticar porque el paciente está tapado, pero cuando ya va avanzando, ¿no? Comienzan a hacer hipertermia, comienzan a hacer retención de CO2 y tú sospechas de esto, ya es muy tarde, ¿no? Entonces, básicamente es cortar estos medicamentos. El halogenado y la succinil se supone que ya las has usado e intentar manejar el paciente de acuerdo al protocolo, ¿no? Entonces es muy importante esto. Otra cosa de esto, como produce contracciones musculares, libera potasio, y este potasio siempre eleva en teoría más de 0.5 por vez en relación a la patología que tiene, pero eso hace de que si un paciente tiene hiperpotasemia, empeora la hiperpotasemia, ¿no? Por eso está contraindicado en pacientes quemados, en politraumatizados, en pacientes de patología renal, ¿no? Que cursen con problemas de hiperpotasemia, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Pero las ventajas que tiene es pues, que es el más rápido en actuar, ¿no? Actúa y más rápido en salir, por eso es de preferencia, ¿no? Si tú por A o B tienes problemas de intubación en un paciente o tienes sospechas de intubación, es el ideal, ¿no? Porque si tienes una buena preoxigenación, lo más probable es que no tengas problemas y el paciente salga, ¿no? Rápidamente de su problema de, de relajación, ¿no? Por eso lo utilizan, a diferencia de los otros que duran pues, más de 45 minutos, 30 minutos como mínimo, y no te dan opción, porque como les había comentado, los otros, una vez que se ha producido la relajación muscular, ¿cómo se llama? Estos pacientes no pueden ser revertidos, no puede quitarse el medicamento a pesar que tienes neostigmina, tienes medicamentos que se tratan, que son para tratar ¿cómo se llama? La relajación muscular, pero esta es solamente indicada en relajación muscular residual, ¿no? Cuando ya el paciente puede ventilar él solo, pero todavía le quedan restos de relajación y no puede hacer actividades, no puede moverse, no puede respirar y entra en pánico, ¿no? En desesperación, pelea, porque siente que no está bien, ¿no? Que siente que no puede moverse. Entonces, en ellos sí está indicado la cardioversión, no, perdón, la utilización de neostigmina, ¿no? Con atropina. Siempre con atropina porque la neostigmina eh, produce bradicardia severa, ¿no? Y si tú no pones eso, el paciente tiene la seguridad que hace bradicardia y paro. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto. Pero, como les digo, su mejor virtud de esta succinilcolina es que rápido actúa y rápido se va, ¿no? Por eso es utilizada de elección, sobre todo en intubación de secuencia rápida, como dicen, ¿no? Porque cuando hay riesgo de intubación fallida o ventilación fallida o intubación difícil, cualquiera de esos eventos, ¿no? Los no despolarizantes tenemos muchos, tenemos varios, ¿no? Y acá se utilizan de acuerdo a sus características. Para resaltar acá, el cisantracurio es el medicamento más utilizado por ejemplo, en Estados Unidos, en
en lugares donde hay bastantes recursos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque su metabolismo es de Hoffman, ¿no? Significa que es plasmático, es pregunta de examen también. Este sí es antracurio. También actúa relativamente rápido y dura 45 minutos su tiempo, ¿no? Tienes que tener en cuenta eso. Se utiliza generalmente en infusión continua, ¿no? Allá. Y se corta cuando se requiere. Generalmente se corta antes de que termine, de concluya la cirugía, ¿no? Puedes controlarlo con el TOF y puedes, como es Hodgman, puedes graduar de acuerdo al TOF que tienes, ¿no? De ahí el otro que es importante también mencionarlo acá es el antracurio, ¿no? ¿Por qué el antracurio y también el mibacurio? Porque estas son familias y familias directas y tienen una característica. Ellos, su eliminación renal es muy poca. Eso permite de que no produzcan mucho daño renal o no se y están indicados sobre todo en pacientes renales, ¿no? Sobre todo el antracurio es el que se utiliza de preferencia en pacientes renales. Pero el problema del antracurio, así como el mibacurio, es que es que producen bastante histamina y son los relajantes musculares con más problemas de alergia o de activación de asma, de problemas con la histamina, ¿no? Entonces, eh, de preferencia, como les he dicho, para paciente renal, el antracurio. Ahora, para pacientes que utilizamos nosotros, ¿no? Es el rocuronio, ¿no? Que utilizamos. ¿Por qué? Porque es el que actúa más rápido. Incluso se dice, ¿no? Si uno puede administrar en bolo y en forma rápida, este rocuronio ¿cómo se llama? Puede igualar incluso a la succinilcolina. Por eso entonces no es necesario, ¿no? Pero algunos lo prefieren a la succinilcolina. Yo personalmente ya no lo utilizo años ya. Pero sí tengo, como han visto ahí, ¿no? Porque si es que hay alguna indicación o algún problema con los relajantes, a veces hay alergias con los relajantes, o sea, algún antecedente que me haga sospechar que no puedo usar relajante, no despolarizante, como última opción tengo la succinilcolina, ¿no? Entonces, en resumen, el rocuronio es el más elegido, el más utilizado en la actualidad por anestesiología. Pero el becuronio, que tenemos un poco más arriba, es el más usado en unidades de cuidados intensivos. Este medicamento tiene la cualidad de tener un mayor grado de relajación muscular. Otra cosa que tiene como particularidad es que tiende a prolongar su acción cuando se utiliza en forma repetida. Entonces, en esos pacientes que no se adaptan a los ventiladores, se puede utilizar con éxito el becuronio, ¿no? Dura más que el rocuronio. Estos medicamentos tienen que estar mantenidos en baja temperatura, se dice 4 grados, ¿no? Y si están por encima de los 4 grados, se degradan. Pero nosotros utilizamos pues, medicamentos que están en nuestras cajitas, ¿no? Y con la calor que hace a veces se degrada, sí, pero en la práctica médica, pues lo que hace es que disminuye el tiempo de duración, ¿no? Y eso nos conviene a nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos problemas con el uso del rocuronio, ¿no? En cambio, el becuronio, sí, cuando lo utilizas, dura más, pues, ¿no? Dura 45 minutos. Y acá aparece 40, pero en resumen siempre es 45 minutos. Esto hace de que estos 45 minutos tú tengas que esperar hasta que pase su efecto y recién pensar en utilizar pues, ¿cómo se llama? Los revertores, ¿no? Como la neostigmina con su atropina, ¿no? ¿Qué otra cosa más de este grupo de medicamentos? Es que el becuronio también utilizamos en sala cuando no hay el rocuronio. Cuando se nos agota el rocuronio, utilizamos el becuronio. La diferencia entre los dos en la inducción es el tiempo de latencia. O sea, cuando tú administras el rocuronio, en un minuto ya tiene su acción máxima. En cambio, el becuronio tienes que esperar 3 minutos para su acción máxima. Entonces, cuando tú quieres hacer intubación de secuencia rápida,
que consiste en que estos medicamentos que tú estás utilizando para la intubación lleguen en su máximo poder a un mismo tiempo. El becurionio tienes que ponerlo 3 minutos antes, incluso antes del hipnótico, ¿no? Que es el caso del propofol, por ejemplo, ¿no? Que hemos dicho 30 segundos, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Y el paciente un poco que pelea mientras llega al nivel donde uno quiere, ¿no? Pero con el hipnótico ya no se nota, pero sí tienes que esperar los 3 minutos. En cambio, con el rocuronio, muchas veces si administras en forma rápida, los 30 segundos es suficiente. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando hay relajación del macetero, pues fácilmente dislocas el macetero, aperturas fácilmente, mueves la mandíbula en forma fácil, ¿no? Entonces ya te das cuenta que la relajación es adecuada. Eso básicamente en ellos. Ya no se olviden, acá voy a preguntarles del cisaltacurio, que es un medicamento por su capacidad de metabolización plasmática. Acá vamos a hablar de otros medicamentos que son los coadyuvantes, como hemos hablado. Miren, para no extendernos mucho, vamos a hablar de esos medicamentos que son estimulantes gastrointestinales, como la metoclopramida, ¿no? En teoría, hay una discusión bastante acerca de su uso o no uso, pero lo cierto es de que la metoclopramida es el medicamento que más rápido actúa. Todos los demás necesitan media hora o más quizás para su máximo efecto, pero la metoclopramida y el dimianhidrinato son los medicamentos que más rápido actúan, ¿no? Entonces, por eso se llegan a utilizar. A veces en casos de broncoaspiraciones o hay, hay sospecha, ¿no?, inminente de un abdomen muy distendido y que no te da tiempo para hacer otra maniobra, puedes utilizar la metoclopramida, que va a actuar rápidamente, ¿no? Otro fármaco, los fármacos, por ejemplo, que disminuyen, que bloquean la secreción gástrica, como la cimetidina, la famotidina, la ranitidina, el omeprazol, el lansoprazol, son bastante usados, ¿no? Pero generalmente estos medicamentos tienen su acción a partir de la media hora antes de su administración, ¿no? Y recuérdense que el estrés comienza desde el intraoperatorio, ¿no? Entonces, deberían de administrarse antes de la cirugía, de entrar a sala, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos, por sus características de H1, H2, ¿no? Estos son H2, o bloqueadores de la bomba de protones, sobre todo los H2, tienen una particularidad de que tienen también un efecto muscarínico. Entonces ellos tienen que administrarse en forma lenta. En sala de operaciones es frecuente los paros, las bradicardias, las arritmias cardíacas por un efecto muscarínico, por la administración lenta, sobre todo de la ranitidina. Entonces eso hay que tener en cuenta. Estos medicamentos también se utilizan para el manejo de náuseas y vómitos por ese mismo mecanismo, ¿no? Por ese mismo mecanismo. Entonces, otro grupo de medicamentos que se utiliza con bastante frecuencia y antes de la cirugía son los antiácidos. Se utiliza por lo menos media hora a una hora antes de la cirugía, ¿no?, como para bajar. Recuérdense que uno de los objetivos para manejar la parte de gastrointestinal es disminuir la cantidad de secreción, uno, y bajar el pH, ¿no? Esos son los objetivos. Entonces, todo esto que estamos mencionando son para eso, ¿no? Los fármacos antieméticos por excelencia, uno de los más usados y más recomendados, aparte del ondansetron y el domperidón, es la dexametasona. La dosis a dosis plena, ¿no? Generalmente 2 ampollas, ¿no? 8 miligramos de dexametasona, va muy bien, ¿no? Casi comparado al ondansetron, ¿no? El ondansetron se utiliza generalmente en pacientes oncológicos, náuseas y vómitos en pacientes operados por un problema oncológico. Y otro grupo de fármacos que se utiliza son los anticolinérgicos, ¿no? La atropina, la escopolamina, el glucopirrolato, ¿no?, que no están recomendados en forma rutinaria, pero sí se utilizan, ¿no? La escopolamina, por ejemplo, ¿no?
A veces es útil utilizar en sala cuando hay pacientes que tienen previamente dolores cólicos, ¿no? La atropina aún más, ¿no? Se utiliza para bradicardia y por ejemplo, en la reversión, ¿no? En pacientes que tienen relajación residual, ¿no? Para todo esto, hay muchos estudios, muchos protocolos que se han intentado hacer, y más de la parte quirúrgica, ¿no? Y uno de esos es el protocolo ERAS. El protocolo ERAS trabaja en lo que es preoperatorio, en optimizar la parte prequirúrgica, información, educación, consejería, evaluación, soporte nutricional, etcétera, etcétera. Evitar náuseas y vómitos, lo que ya hemos hablado casi todo, ¿no? En el intraoperatorio también ha sacado una serie de recomendaciones, ¿no? Y en el posoperatorio igual. Pero en este protocolo ERAS no consideran todos los medicamentos que se utilizan en la parte anestesiológica. Ellos, por ejemplo, solo utilizan la parte, la escala analgésica del dolor de la OMS, ¿no? En cambio, en sala de operaciones, tú para el manejo del dolor, aparte de la escala del dolor, tienes que combinar, ¿no? Tienes que utilizar a la vez varios medicamentos con el objeto de evitar el dolor postoperatorio. Uno de los objetivos en el manejo de las náuseas y vómitos de los medicamentos coadyuvantes es el control de la histamina. Porque como han visto, casi la mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos liberan histamina, ¿no? Desde los opioides, los relajantes aún más, y los hipnóticos también, ¿no? Entonces, pero ¿quiénes son los que más producen problemas de histamina, de liberación de histamina? Son los relajantes, como hemos visto, ¿no? Sobre todo el antracurio, el mibacurio, ¿no? Por eso usualmente no se llegan a usar con regularidad, ¿no? Porque son buenos relajantes, ¿no? No se utilizan porque sí predisponen a problemas de tipo alérgico, ¿no? Que están relacionadas con la inmunoglobulina E y los procesos de hipersensibilidad, ¿no? Producen una liberación de mastocitos, ¿no? De alergenos y, pues, hay una producción excesiva de histamina y citoquinas, ¿no? Que son la causa de todo el problema. Pero acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Las causas de náuseas y vómitos pueden ser varias. En verdad están muy relacionadas a lo que es el miedo, ¿cómo se llama? La preocupación por el acto quirúrgico, algún antecedente de un problema de náuseas y vómitos anteriores. No solo falta un estímulo para que vaya a los centros corticales superiores y estimule al centro del vómito, como se ve acá, ¿no? La vista, el olor, ¿no? El dolor, cualquiera de esos pueden desencadenar, estimular al centro del vómito, ¿no? Los quimioterápicos, los anestésicos, sobre todo los opioides, que están relacionados básicamente al área postrema del cuarto ventrículo, ¿no? Que es una zona de gatillo. Ahí es donde se van estos medicamentos, las quimioterapias, algunos anestésicos y los opioides, ¿no? O la quimioterapia, las cirugías abdominales, la radioterapia que actúan a nivel de tracto gastrointestinal, ¿no? Que también van hacia el centro del vómito y producen, ¿no? Vómitos. Otra vía es la parte, la cirugía en sí, ¿no? Que por manipulación de las estructuras intestinales, viajan el estímulo por las vías neuronales al laberinto y también a la médula, al centro del vómito que queda en la médula oblonga. Acá están los diferentes medicamentos que tenemos como para usar y los lugares donde actúan, ¿no? Por ejemplo, lo que es en los estímulos que derivan de los anestésicos, están los antihistamínicos, los antimuscarínicos, los antidopaminérgicos, los cannabinoides, ¿no? En lo que es evitar el estímulo cortical superior al centro del vómito están las benzodiazepinas. En lo que es
que está en relación al laberinto y a la estimulación por la cirugía, por alguna cirugía sobre todo, es la histamina y los antimuscarínicos, ¿no? Y los que actúan generalmente directamente relacionados al estímulo gástrico o intestinal están los antagonistas de la 5-hidroxitriptamina, ¿no? También ahí están los moduladores del esfínter, como hemos hablado, eh, la metoclopramida, por ejemplo, ¿no? Para mejorar el esfínter esofágico inferior y de esa manera evitar el estímulo, ¿no? Que va de frente al área póstrima del cuarto ventrículo, ¿no? Y los prosignéticos para también mejorar la parte intestinal, ¿no? Como vemos, es una serie de medicamentos. Como hemos dicho, el manejo de náuseas y vómitos es multifarmacológico, ¿no? Es multimodal, como se dice, ¿no? No se usa uno solo, ¿no? Y de acuerdo a tus conocimientos, tú puedes potenciar. Por ejemplo, si es un paciente oncológico que recibe quimioterapia, que le estás poniendo opioides, definitivamente tienes que pensar en medicamentos que actúan más a nivel del central, ¿no? Ese es el tema, qué sé yo, utilizar en nuestro caso, por ejemplo, el Gravol, ¿no? La metoclopramida, o benzodiazepinas a bajas dosis, corticoides, ¿no? La dexametasona, el ondansetron, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace el manejo, ¿no? Tú puedes elegir varios medicamentos. Usualmente, en una cirugía común y corriente, utilizamos como antieméticos la dexametasona de cabeza. La ranitidina la usamos incluso a pesar de que ya le han dado su dosis antes en el preoperatorio, lo utilizamos como para manejo de náuseas y vómitos dentro de sala de operaciones por su efecto muscarínico que tiene, ¿no? Puedes usar la ranitidina. Y utilizas la metoclopramida para manejar el esfínter esofágico inferior, y el dimenhidrinato para utilizar su sedación que tiene, su poder de sedación y también su efecto procinético que tiene, ¿no? El modulador del esfínter esofágico inferior. Entonces, como se dan cuenta, en una cirugía común utilizamos eso. Y si por A o B tenemos ya, como les decía, ¿no? Un paciente ya que tiene quimioterapias, que tiene otros, podemos usar benzodiazepinas y ondansetron, ¿no? Que es ninguno de estos. Las combinaciones, hay estudios en internet, en todas partes, de combinaciones y efectos, ¿no? Pero ninguno llega al 100%. Es más, la dexametasona sola con el ondansetron solo son casi similares, ¿no? Y por lejos llegan a mejores resultados que las combinaciones. Pero en sí, como les digo, todos se utilizan dentro de sala de operaciones. Acá tenemos las vías del dolor, ¿no? Del dolor preoperatorio. Es importante, como les decía, esto es importante porque conociendo esto, nosotros vamos a orientar nuestro tratamiento, ¿no? El dolor va desde el estímulo periférico nociceptivo hasta la parte más consciente de la corteza cerebral, ¿no? Y mientras más consciente y más elaborado sea, es más complicado de manejar. Entonces, de ahí que nosotros, por ejemplo, ¿no? Si queremos, tiene varias etapas, es importante también esto, ¿no? Desde ¿cómo se llama? La transducción, ¿no? Desde el estímulo, la transmisión, la modulación y la percepción. Y nosotros trabajamos en esos 4 niveles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la transducción están los antiinflamatorios, los anestésicos locales y los agentes tópicos. Es a nivel periférico. Si hay un dolor que causa de un problema, herida operatoria, por ejemplo, los antiinflamatorios pues son muy buenos para eso, ¿no? Los anestésicos locales, podemos hacer procedimientos de bloqueos, de TAP que se llaman, ¿no? Que se introduce con ecografía o con referencias anatómicas a lugares de ingreso de los nervios y se bloquea, ¿no? Y de esa manera se disminuye el dolor. No se abole, porque las terminaciones nerviosas son múltiples, ¿no? Pero por lo menos una de las ramas más importantes tú la controlas y el dolor pues, disminuye
bastante, ¿no? O agentes tópicos locales, lidocaína en la zona, o antiinflamatorios, ¿no? Cualquier tipo de AINES y no AINES que puedas utilizar. En la zona de transmisión, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar los anestésicos locales por vías neuroaxial, ¿no? Que es muy buena opción, como se da, por ejemplo, en el manejo de analgesia de parto, ¿no? O parto sin dolor, donde tú introduces concentraciones de lidocaína diluidas con el solo objeto de controlar el dolor sin alterar la parte motora, ¿no? En otras palabras, la paciente camina, deambula, puja y da a luz sin dolor, ¿no? Sin dolor. Entonces, y de esa manera estás bloqueando varias redes de transmisión neuronal, ¿no? La inervación pélvica, toda la parte caudal, ¿no? Desde el punto de administración del medicamento anestésico local que has utilizado, ¿no? En la parte de modulador ascendente, ¿no? Lo que les he dicho ahí son los opioides. Los opioides en verdad en casi todos actúan, ¿no? Pero a mayor predilección en estas partes, ¿no? En la parte de la modulación, ¿no? Y los opioides, ojo, estos opioides pueden coadyuvarse con otros medicamentos, ¿no? Desde los antagonistas adrenérgicos, los carabinoides, los anticonvulsivantes, los antidepresivos ayudan, ¿no? Por eso nosotros en el manejo del dolor crónico actuamos así con coadyuvantes, ¿no? Utilizamos amitriptilina, utilizamos carbamazepina, utilizamos también la gabapentina y la pregabalina, ¿no? Que también se utilizan para coadyuvantes del dolor, ¿no? Y en lo que es la percepción, básicamente podemos tratar la parte de que es la ansiedad, la educación del paciente y la depresión. Acá hay que distinguir el tipo de dolor, ¿no? El dolor nociceptivo puede ser somático, que está relacionado a la piel, a lugares bien localizados, y el dolor visceral, que es de víscera hueca, que no es difuso, no está localizado, ¿no? Y el dolor neuropático, que es dolor espontáneo, que es un dolor continuo, es específico de una zona, ¿no? Y un daño estructural, se refleja un daño estructural central o periférico, pero detectable, ¿no? Que muchas veces necesita un tratamiento hasta quirúrgico para solucionarlo, ¿no? Pero en este grupo están pues, los dolores espontáneos, la alodinia, que es una sensación dolorosa provocada por algún estímulo, pero con una respuesta normal, ¿no? La hiperalgesia, ¿no? Un dolor intenso, inexplicable, ¿no? La disestesia y las parestesias que conocemos en neurología, ¿no? Entonces, hay otros factores también relacionados con lo que es el dolor severo, por ejemplo, el dolor preoperatorio, la edad, ¿no? Los padecimientos psicológicos, ansiedad, padecimientos psiquiátricos, tiempos de quirúrgicos prolongados, tipo de cirugías ortopédicas, torácicas, de tipo nefrectomía, ¿no? Hay las cirugías con heridas amplias. El género y la obesidad también están relacionadas, pero en forma no consistente, ¿no? Pero de acuerdo a esto se da el tratamiento, ¿no? Puede ser leve, moderado, severo, en el caso de que sea un dolor somático. El dolor agudo, neuropático, siempre tiene que estar eh, asociado a los medicamentos que les he dicho, ¿no? Amitriptilina, gabapentina, estabilizadores de membrana, los anticonvulsivantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta la escala analógica del dolor. Miren, este cuadrito es muy importante porque acá nos da la potencia del fármaco, ¿no? Y la potencia va en relación al tipo de fármaco, por eso uno puede elegir, ¿no? Naproxeno el piroxicam es más fuerte que el naproxeno, y el naproxeno y el ketorolaco es más fuerte que los dos, ¿no? Y de esa manera uno elige el medicamento, ¿no? Los COX-1 y los COX-2. El paracetamol. Antes de pasar al paracetamol, denme un minuto, respiren un minuto, regreso en un minutito, ¿eh?
Bien, chicos, para terminar, acá solamente vamos a tratar los últimos dos fármacos en forma así somera, ¿no? Uno es el paracetamol, también conocido como el acetaminofén. ¿Por qué el paracetamol? Porque en el manejo intraoperatorio es el medicamento ideal para, entre los medicamentos ideales para el manejo del dolor posoperatorio. ¿Por qué? Porque este medicamento, al no ser un AINES, no altera la agregación plaquetaria, entonces no predispone a sangrados y tiene alta tolerancia, ¿no? Puedes utilizarlo en forma no indiscriminada, pero sí en dosis adecuadas para intentar controlar el dolor. Siempre asociado a otros medicamentos, ¿no? Para el manejo del dolor postoperatorio. Incluso se dice de que el paracetamol y el metamizol se pueden asociar con éxito y también se potencia su acción, ¿no? A diferencia de utilizar un AINES con otro AINES, que ese es un error continuo que utilizan, ¿no? Por ejemplo, el metamizol lo asocian a ketorolaco, lo asocian a diclofenaco, lo asocian a varios AINES, que lo único que hace es potenciar los efectos tóxicos, ¿no? Por eso es preferible evitar lo más posible que tengamos, ¿no? Pero el paracetamol es muy buen medicamento, ¿no? Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que este paracetamol por su metabolismo hepático, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia hepática, ¿no? Porque podemos empeorar el cuadro. Por lo demás, no hay mucho problema, ¿no? O sea, se puede utilizar en insuficiencia renal severa, se puede utilizar en hepatopatías leves, en cirrosis hepática leve, con éxito, sin muchos problemas, ¿no? Por eso es un medicamento que desgraciadamente no tenemos mucho en nuestro medio. A veces nos traen para utilizarlo como para después comprarlo, pero es caro, entonces por eso el seguro no los compra, pero sí lo hemos utilizado algunas veces, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de utilizarlo, utilícenlo por vía endovenosa con muy buenos resultados. Y el otro es el metamizol, que es también conocido como dipirona, ¿no? Es también es más potente que el paracetamol, pero, ¿cómo se llama? Este medicamento está relacionado a veces, aunque muy rara vez, a granulocitosis, ¿no? Pero también es utilizado con mucha frecuencia. Estos dos, acá terminamos, y estos dos medicamentos también van a venir, sus nombres como acetaminofén y dipirona van a venir en el examen. Ya, en eso terminamos, chicos. Espero que ya le he pasado a vuestra compañera el PPT, la exposición, para que la repasen. Yo sé que es un poco tedioso y es amplio, ¿no? Uf, es bastante para hablar al respecto, ¿no? No sé si haya cubierto sus expectativas. Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos en la próxima exposición. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. ¿Alguna Hasta luego. pregunta? A ver, si es que tienen alguna pregunta, háganla. Si es que no, ya nos vemos ya. Ya, chicos, entonces en eso quedamos, ¿ya? Nos vemos con el otro grupo el día viernes, ¿no? Sí, doctor. Ya, hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias.